quiero que piensen un momento, por favor, ¿cómo sería un año, si este año, supongamos, por ejemplo, si este año no se pudiera celebrar Navidad? Que no se pudiera celebrar Navidad este año. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué pasaría? Algunos dirán, no, porque es que la época más bonita de todo el año es ¿cuál? Navidad. Es más, nosotros los colombianos esperamos todo el año para que llegue Navidad. ¿Sí o no? Porque desde septiembre se siente que llega. Y decimos, no, que eso después de Semana Santa llega el Día de la Madre, el Día del Padre, ya se acabó el año y empezamos a pensar en Navidad. Casi todo el año pasamos pensando en cuándo será Navidad. ¿Qué pasaría si este año no se pudiese celebrar Navidad? Algunos estarían muy tristes, dirían, no, pero es que, ¿cómo así? Otros estarían contentos diciendo, uy, toda la plática que me voy a ahorrar. Pero creo que la mayoría pensaríamos que sería muy triste, ¿verdad? Ahora piense esto, ¿y qué pasaría si no celebráramos la resurrección de Jesús? ¿Qué pasaría si no celebráramos la resurrección de Jesús el próximo año? Que por alguna razón no se pudiera celebrar ese acontecimiento que es base fundamental de nuestra fe como cristianos. ¿Qué pasaría si no pudiésemos recordar la muerte de Jesús, su sacrificio por nosotros en Semana Santa? ¿Qué pasaría? Pues yo creo que para muchos diría, pues no pasaría nada, nos iríamos a pasear toda la semana. Pero creo que los cristianos nos daría un golpe grande, porque el domingo de resurrección es el domingo más importante, y no solamente el domingo, sino el día más importante para nosotros los cristianos. ¿Qué pasaría? Creo que pasaríamos muy tristes. Sin embargo, pensemos esto. ¿Qué pasaría si no pudiésemos celebrar el día de Pentecostés? ¿El día de qué? Pentecostés. ¿Y eso con qué se come? ¿Qué es eso? Y eso es muy triste, porque nosotros, los cristianos del siglo XXI, nos obsesionamos por celebrar Navidad, nos enfocamos en celebrar resurrección y nos olvidamos por completo de Pentecostés. Y no nos importa, es más, ni siquiera sabemos de qué se trata el asunto y ni siquiera nos interesa esa fecha, pero esa fecha es muy importante para nosotros como cristianos. Y tal vez la pregunta que nos hacemos es, ¿y por qué es importante? ¿Por qué celebrarlo? Y si usted no sabe qué es Pentecostés, Pentecostés es la celebración de la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Jesús dijo que se iría, pero que no nos preocupáramos, Él no nos dejaría solos, enviaría a su Espíritu. Y Él cumplió esa promesa, y el Espíritu vino un día como hoy en Pentecostés, cuando estaban los 120 primeros discípulos de Jesús orando, y el Espíritu Santo llegó. Y desde ese momento la iglesia empezó a marchar. O sea, ese es el día de fundación de la iglesia. La iglesia empezó a marchar desde ese momento. Ahora, ¿es importante eso? ¿Es importante celebrarlo? Pero yo creo que hay una pregunta mucho más importante que esa. Celebrar o no celebrar Pentecostés, saber o no saber qué es Pentecostés. La pregunta que yo quiero contestar en esta mañana es esta: ¿quién necesita al Espíritu Santo? ¿Quién necesita al Espíritu Santo? Porque si usted no sabe qué es Pentecostés, si usted no sabe ni siquiera cuándo es la fecha que cae, ni por qué se celebra, me temo que usted es de los que dice, yo no necesito al Espíritu Santo. Y me temo que las iglesias de hoy en día, del siglo XXI, marchamos sin el Espíritu Santo. Alguien dijo que si el Espíritu Santo se fuera ahora mismo de la iglesia y nos abandonara el Espíritu Santo, por alguna razón, el Espíritu Santo abandonara la iglesia, la gran mayoría de las cosas que hacemos como iglesia, las seguiríamos haciendo.
La gran mayoría de las personas ni siquiera nos daríamos cuenta que el Espíritu Santo se fue, porque no nos damos cuenta de la importancia, de la real importancia del Espíritu Santo para nosotros los creyentes. Entonces, ¿quién necesita al Espíritu Santo? Aquellos, empieza a contestar la pregunta, aquellos cuya vida está en caos, que tienen una vida desordenada y vacía. La primera vez que aparece el Espíritu Santo en la Biblia, como lo he dicho en estos meses que hemos estado hablando del Espíritu Santo, la primera vez que aparece el Espíritu Santo en la Biblia, su presencia y su acción transformó el caos. Es el segundo versículo de la Biblia en Génesis capítulo 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y la presencia y la acción del Espíritu Santo transformaron lo vacío, lo caótico, lo desordenado en este universo tan hermoso que todavía no tenemos cómo conocerlo completamente. El Espíritu llenó la nada, el vacío inicial, con la belleza de todo lo que somos, sentimos y disfrutamos en este mundo. Cuando no había nada, el Espíritu Santo lo hizo todo. Cuando la vida se llena de caos, cuando su vida se llena de desorden, cuando su vida se siente como un vacío que nada lo llena, quienes viven en esa condición son los que necesitan el Espíritu Santo, quienes han visto sus vidas quedarse vacías, sin nada, por lo cual vivir, necesitan al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién necesita al Espíritu Santo? Tal vez aquel joven que cree tenerlo todo, una familia, un padre que lo ama, un futuro económico asegurado, del cual hace alarde aún delante de sus otros hermanos, pero toda su seguridad y economía familiar se derrumban en poco tiempo. Y así aprende que el Espíritu Santo está con él. Y así es salvado, él, su familia, su nación y todo un imperio. ¿Quién era ese? José. José, en Egipto, descubrió que él podía tener una gran familia, el amor de su padre, que podía tener incluso su vida asegurada económicamente, pero sin el Espíritu de Dios no tenía nada. ¿Quién necesita el Espíritu Santo? Aquellos que necesitan el poder de Dios y la dirección de Dios para dejar atrás una vida de esclavitud. El pueblo de Israel salió de Egipto guiado por el Espíritu Santo. ¿Quién necesita el Espíritu Santo? Aquellas personas a quienes la vida les ha puesto entre la espada y la pared, o mejor dicho, entre el morir en manos de el poderoso ejército de Egipto, o morir ahogados en el mar, en lo profundo del mar. Y allí el Espíritu Santo, el Espíritu sopló sobre el mar, dividió las aguas y el pueblo de Israel pudo pasar en seco al otro lado. ¿Quién necesita el Espíritu Santo? Aquel hombre audaz, fuerte, sin miedo, que cree que lo puede todo por sí mismo, pero al final se da cuenta que si el Espíritu Santo lo deja, todo está perdido. Por eso pide con su último aliento, una última petición al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vuelve a estar en él. Entonces derriba el templo de los filisteos, y mueren los filisteos, pero también muere Sansón. Porque si el Espíritu no está en mi vida, aunque lo tenga todo, fuerza, juventud, astucia, fama, todo eso no servirá. ¿Quién necesita el Espíritu Santo? Aquella joven mujer que en su vientre llevará a quien cambiará todo en el mundo, y al que llamaremos nuestro Salvador, María, quien concibe por la obra del Espíritu Santo. ¿Quién necesita el Espíritu Santo? Aquel hombre con la misión más grande del universo, y será llevado a entregarlo todo, aún su vida, por nosotros. Pero él reconoce que sin el Espíritu de Dios él no obtiene nada. Por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado ¿a qué? A pregonar, a predicar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. El Espíritu del Señor está sobre Jesús, y Jesús
se convierte en nuestro Salvador. ¿Quién necesita el Espíritu Santo? Aquellos que quieren creer, confiar, pero no lo entienden todo porque tienen tantas preguntas, tantas dudas, como los discípulos de Jesús. ¿Quién necesita el Espíritu Santo? Aquellas personas que están llenas de temor, como los discípulos. Cuando ven que a su maestro lo encarcelan, lo torturan, lo crucifican en una cruz, lo sepultan, y ellos tienen miedo que ahora vienen por ellos. ¿Quién necesita el Espíritu Santo? Quienes buscan poder amar, creer, sentir y servir en nombre de Jesús, pero saben que no tienen el poder para hacerlo. ¿Quiénes necesitan al Espíritu Santo? Aquellos que han perdido la esperanza en el presente y en el futuro. ¿Quién necesita al Espíritu Santo? Aquellos que creen que nada puede cambiar y que no vale la pena ni siquiera intentarlo. Este mundo está acabado, este mundo está loco, este país está vuelto nada y nadie lo puede cambiar. ¿Quién necesita el Espíritu Santo? Aquellas personas que piensan así. ¿Quién necesita el Espíritu Santo? Quienes han perdido el gozo de vivir. ¿Quiénes necesitan al Espíritu Santo? Aquellos cuyas vidas se han secado. Ya no hay gozo, ni amor, ni sueños, ni compasión, ni misericordia. ¿Quién necesita al Espíritu Santo? Aquellos que sienten que hasta Dios los olvidó. Y muchas veces, muchos de ustedes se han sentido así. Hasta Dios me olvidó. ¿Quién necesita al Espíritu Santo? Aquellos que están viviendo rodeados por la desesperanza, representada en un valle de huesos secos. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 10, cuenta esta historia. Ezequiel capítulo 37, del 1 al 10. La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Imagínense. Me hizo pasear entre ellos, de un lado para otro. Piensen que usted se ha llevado al cementerio. No vamos a ver huesos secos, pero el hecho de pensar que hay tumbas, que hay gente enterrada allí, ya empieza como a incomodarnos las cosas. Y el Espíritu hace que nos paseemos por todos los sepulcros, como si estuviéramos en un paseo. Dice, pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta se le hace a alguien que está en un cementerio? ¿Todos los que están aquí podrán volver a vivir? ¿Y cuál es la respuesta? Claro, nosotros diríamos no. Y obviamente Ezequiel podría haber dicho no, pero él es un profeta. ¿Y sabe qué hace un profeta? Espera, no se precipita ni a decir no, ni a decir sí. Nosotros los cristianos del siglo XXI somos precipitados. Aprendamos de Ezequiel, no nos precipitemos. Y él escucha estas palabras, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo a Ezequiel? Váyase al cementerio y predíquele a los muertos. Bueno, yo me he sentido muchas veces en estos 30 y pico años como si estuviera predicando a muertos, que ya quedan. Entonces dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como le ordenó, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me dije y vi que en ellos aparecían tendones. Le salió carne, se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile,
Esto ordena el Señor y Dios: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como Él me lo había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Ni qué película de Netflix, ni nada. Porque solamente el hecho de leerlo, usted está imaginándose ¿qué? Una película como de zombies, algo así, raro. Pero esto es lo que alguien llamó la imaginación profética. Ese alguien se llamaba Walter Brueggemann. El viernes acaba de morir. Uno de los más destacados eruditos del Antiguo Testamento de nuestra generación. Y él fue el que acuñó ese concepto. La imaginación profética. ¿Qué son esos huesos secos? ¿Por qué están así? Para entenderlo tenemos que mirar lo que el mismo Dios le explica al profeta de qué es esa visión, qué es lo que está pasando allí. Entonces leemos Ezequiel 37 del 11 al 14. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios: pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. La imaginación profética evoca una nueva creación para la nación que ha sido arrasada, que ha sido destruida, que ha sido convertida en un montón de ruinas y que ha perdido la esperanza. Y así como Dios en Génesis sopló sobre ese poco de tierra con el cual Él formó un ser humano, un muñeco de tierra, y sopló aliento de vida, y ese muñeco se convirtió en un ser humano, así el Espíritu dice que soplará sobre esa nación destruida y sin esperanza, y volverán a vivir. Pero también se evoca la imagen de una resurrección, porque están ¿qué? Muertos, enterrados. Y el Espíritu Santo les vuelve a la vida. ¿Por qué? Porque hay una cosa que aparece a lo largo de toda la Biblia. Y es que el Espíritu da vida. El Espíritu es la vida nuestra. El Espíritu es nuestra vida. Por eso el soplo, por eso la respiración es lo que sostiene nuestra vida. Por eso la palabra ruaj, que hemos hablado tanto en esta serie, ruaj, que es el espíritu, se traduce, y esa es la única parte en toda la Biblia donde aparece traducida en forma diferente la misma palabra: viento, espíritu, aliento. Viento, espíritu y aliento, y todas son la misma palabra. Ahora, cuando pensamos en quién necesita el Espíritu, obviamente tenemos que mirar lo que dice el versículo 11, dice: aquellas personas que dicen, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Cuando la esperanza estaba en el punto más bajo en el pueblo de Israel, ellos cantaron ese lamento fúnebre. El versículo completo dice: nuestros huesos se han secado, y era un canto. Ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Era un canto fúnebre, un lamento. Y no fue en la opulencia y en la comodidad, sino en la crisis de toda la nación que el pueblo de Dios produjo esta literatura de esperanza, de fortaleza, en saber que la presencia del Espíritu de Dios está con ellos, dándoles nueva vida. ¿Quién necesita al Espíritu Santo? Tal vez muchos de ustedes han escuchado al autor y pastor Max Lucado.
Y esto es lo que él escribe, Max Lucado, sobre este texto. Dice: yo nunca he estado en el valle que visitó Ezequiel, pero me senté junto a una persona en un vuelo que me dijo que su vida había perdido todo el sentido. Nunca he recorrido el valle de los huesos secos, pero he escuchado a una mujer suicida describir un lugar oscuro en el que no encontraba salida alguna. Nunca he pisado un campo de fémures y costillas, pero he hablado con un joven cuya vida estaba desgastada por la adicción al opioide. No he visto terrenos llenos de formas descarnadas, pero he visto el orgullo quedarse sin palabras en un funeral, sin saber qué decir ante el desagradable recordatorio de la muerte. No he estado hasta los tobillos entre huesos secos, pero me he mirado en el espejo y he visto a un pastor con una fe reseca y preguntándose si ese corazón duro podría volver a ablandarse. ¿Podrán esos huesos secos volver a vivir? ¿Quién necesita al Espíritu Santo? El que está cansado de la vida, el que vive sin un propósito, el que ya no tiene fuerzas para seguir, el que se siente ahogado en la vida, el que ha llenado su vida de tantas cosas, pero aún así se siente vacío, el que se siente solo, abandonado, que no le importa a nadie, el que no ve un futuro claro para su vida, el que la vida lo ha defraudado de todas las maneras posibles, el que cree que tiene todo resuelto, el que cree que es autosuficiente, el que no cree que necesita del Espíritu, el que su vida es un caos, el que perdió toda esperanza, el que piensa que hasta Dios le falló, el que cree que Dios ya no le dará otra oportunidad. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando estamos en ese valle de huesos secos, cuando nuestra vida, en todas las manifestaciones de su vida, lo emocional, lo físico, lo relacional, lo espiritual, está seca? ¿Qué podemos hacer? Y hay una palabra que usted encuentra allí y es esta. Duro, ¿verdad? ¿Les parece duro? Nada. ¿Qué podemos hacer? Nada. Porque, ¿qué puede hacer un cadáver? ¿Qué puede hacer una pila de huesos secos? Usted les puede decir, levántese, ¿y cuál será la respuesta? Nada. A estos huesos secos no pudieron hacer nada, pero el Espíritu es el que hace. El Espíritu es el que hace. Solo dejar que Dios sople su Espíritu sobre nosotros, es decir, sobre todos aquellos que somos capaces de reconocer dos cosas. Primero, nuestra condición. Si queremos revertir esa vida seca, vacía, desordenada, esa vida sin propósito, esa vida que ha perdido todo sentido, todo gozo de la vida, tenemos que empezar por reconocer nuestra condición. Estamos perdidos en el Espíritu, nos hemos quedado sin esperanza, estamos llenos de incertidumbres, miedos, ansiedades, estamos viviendo vidas llenas de caos, estamos llenos de orgullo, egoísmo, autosuficiencia, estamos viviendo vidas mediocres, conformistas, hemos perdido el gozo de vivir, de amar y seguir a Jesús, estamos llenos de caprichos, resentimientos, amarguras, vidas espiritualmente resecas como huesos secos. Necesitamos reconocer nuestra condición, pero también necesitamos reconocer nuestra necesidad. Y nuestra necesidad no es contrario a lo que dice nuestra sociedad, contrario a lo que todos creemos
Y aún nosotros como cristianos hemos llegado a creer que nuestra necesidad es tener más dinero. Porque muchos, y no todos nosotros aquí, pensamos que nuestros problemas se van a resolver con más dinero. Si tuviese un trabajo que me pagara más, si tuviese un poquito más en el banco, si tuviera una casa más grande, si tuviera un carro más moderno, si tuviera más, mis problemas se resolverían. Contrario a eso, esa no es nuestra necesidad, no es dinero, no es más tecnología, no es más seguidores y likes en las redes sociales, no son más cosas para ocupar nuestro tiempo. Nuestra necesidad es que Dios sople su Espíritu en nosotros. Nuestra necesidad es que el Espíritu nos dé una nueva vida. Nuestra necesidad es volver a vivir con pasión, amor y entrega por Jesucristo. Porque no lo estamos haciendo así. Yo podría decir como el profeta Ezequiel, estoy aquí frente a un valle de huesos secos. Porque no hay pasión, no hay amor, no hay entrega por Jesucristo en la gran mayoría de los que estamos aquí. Y necesitamos reconocer nuestra condición y necesitamos reconocer nuestra necesidad de que eso sea revertido. Y el único que puede revertir eso es el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Como lo dijo el Espíritu, como lo dijo Dios a Ezequiel en esa visión. Di a estos huesos que, di al Espíritu, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué les parece eso? Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y ahí están los tres ruaj. Espíritu, ruaj, ven de los cuatro ruaj, vientos y sopla, aliento, ruaj, sobre estos muertos y vivirán. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Cambiar de iglesia. ¿Qué es lo que necesitamos? Más dinero. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Que el Espíritu sople sobre nuestras vidas y dé una nueva vida. Nos haga vivir con más pasión, con más amor, con más entrega. Ahora, no es mágico, porque usted notó, primero el Espíritu le dice, di a estos huesos, y los huesos empiezan a juntarse y a llenarse de músculos y órganos y piel, pero están allí tirados en el suelo, como cadáveres, no tienen vida. Y después se dice, profetiza, es decir, anúnciales que el Espíritu va a entrar en ellos. Y eso me hace pensar en algo. Que el revertir nuestra condición espiritual, seca, vacía, rutinaria, mediocre que estamos viviendo, no es mágico. Yo sé que en algunas comunidades, y lo digo con mucho respeto, usan ese estilo, por no decir truco, de que venga la persona adelante y le ponen la mano y dice, listo, usted ya quedó listo, quedó como nuevo. Pero lo que yo noto allí es que no es un proceso mágico, no es un asunto mágico, no es instantáneo, sino que es un proceso, y esa es la palabra clave, es un proceso. El Señor trabaja por procesos. Si usted lee la Biblia, todo es un proceso. ¿Por qué cuando Adán y Eva pecaron, no fue inmediatamente que vino Jesucristo y murió por ellos y los salvó a ellos dos? Y nos hubiéramos ahorrado miles de años de muerte, de tragedia, de violencia en este mundo. Porque Dios trabaja por procesos. ¿Pero por qué? Yo no sé. Él sabe por qué. Y en nuestra vida, el revertir nuestra condición espiritual será un proceso. Necesitamos pasar por ese proceso. Tal vez el primer paso sea, como decía ahora, el reconocer mi condición. El segundo paso es reconocer la necesidad. El tercer paso sea decirle, Señor, que tu Espíritu Santo infunda una nueva vida. Yo quiero, Señor, volverme a apasionar por
por seguir a Cristo, volver a amar con pasión a Cristo y lo que Cristo ama en este mundo. Y eso viene a través de la lectura de la Biblia, la oración. Qué triste fue ver esta semana que tuvimos de oración y creo que no fueron ni 20 personas que vinieron en toda la semana a orar. Porque algunos se asustaron cuando yo dije, ay pastor, seguramente, no pastor, no diga eso, ¿cómo nos está llamando huesos secos a nosotros? Pues sí, de una congregación de casi más de 150 personas, ni 20 personas venir a orar en toda una semana. ¿Cómo más los puedo llamar? ¿Cómo más? Pero la esperanza es que el Espíritu del Señor es el único que puede revertir esto, cambiarlo. Y lo hace en colectivo, porque esos huesos se empezaron a unir el uno con el otro. Y se levantó y era como un poderoso ¿qué? Ejército. Dios no nos salva cada uno por su lado, en solitario. Dios nos salva en comunidad. Dios trabaja en procesos y trabaja en comunidad. Ay, no, yo oro en mi casa solito, yo no necesito venir a la iglesia. Sí, eso es lo que le gusta a usted, pero ¿ya ha preguntado qué es lo que le gusta al Señor? ¿Y estamos para agradarnos a nosotros o agradar al Señor? Creo que queda claro, ¿verdad? Es que a mí me gusta en la casa. Sí, a usted le gusta, pero ¿qué le gusta al Señor? Al Señor le gusta el proceso y al Señor le gusta la comunidad, la familia. Por eso formó la iglesia, un cuerpo compuesto de muchos miembros. Entonces, ¿por qué no empezamos con esos 2 pasos o 3 pasos iniciales? Reconozcamos nuestra condición. Dígale al Señor, Señor, realmente yo reconozco que mi condición es patética. Soy un bulto de huesos secos, espiritualmente. No hay pasión en mí, mi vida cristiana es rutinaria, vengo a la iglesia pues porque me toca, leo la Biblia cuando quiero, pero no hay pasión en mí. Y reconozca la necesidad, decirle, Señor, yo lo que necesito es que tu Espíritu Santo me dé una nueva vida, infunda un nuevo aliento en mí. Y tercero, pídale al Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla vida en mí. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos? Oremos. Señor Jesús, gracias por tu Espíritu que has enviado a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Gracias por tu Espíritu que nos ayuda a reconocer nuestra condición. Señor, muchos, tal vez la mayoría de los que estamos aquí somos un bulto de huesos secos, sin vidas espirituales apasionadas, no hay gozo, no hay pasión, no hay amor. Y nosotros, Señor, reconocemos que necesitamos tu Espíritu en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a clamar desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra necesidad. Ven, Espíritu, y sopla en nuestras vidas. Danos nueva vida. Levántanos de nuestra condición. Levántanos. Ayúdanos a empezar ese proceso de revertir esa vida arruinada, desordenada, vacía, caótica que estamos viviendo. Yo te ruego, Señor, que cada uno de los que estemos aquí podamos ser honestos y reconocer cuál es nuestra condición y rendirnos a la obra de tu Espíritu Santo, porque no podemos hacer nada si el Espíritu no hace todo en nosotros. Te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.